Buen día, mi nombre es Robert Palomo y en esta oportunidad vengo a dar una clase sobre lo que es el método Vogel. Una breve introducción sobre este método es que es un método algorítmico utilizado para solucionar problemas de transporte, buscando el punto óptimo donde haya el menor costo posible para poder realizar entregas. Se utilizan en empresas y en eventos donde se necesite saber con seguridad en qué lugares se tiene el menor costo real de envío. Ahora vamos a empezar a resolver el ejercicio del que hablamos al principio en la introducción. Para poder resolver los ejercicios del método Vogel, primeramente hay que identificar si el ejercicio es un ejercicio balanceado o desbalanceado. Y eso lo definimos de la siguiente forma. Allá en la otra esquina de la pizarra tenemos dos sumatorias. La sumatoria de D1 hace referencia a la sumatoria de las demandas de las columnas. Y la sumatoria de SI hace referencia a la sumatoria de las filas, los valores que se encuentran en cada fila. Para poder resolver en este caso, vemos que la sumatoria de los valores de las columnas es igual a 30 y la sumatoria de las filas, de los valores de los recursos de la fila, valen 26. ¿Cómo sabemos que una tabla está balanceada o desbalanceada? Cuando está balanceada es porque la cantidad de la demanda, los valores de las columnas, son iguales a la cantidad de la oferta. Se encuentran los valores de las filas. ¿Cuándo se encuentra desbalanceada? Cuando los valores de las columnas, la sumatoria de las columnas son superiores o inferiores a la oferta preexistente. En este caso lo que se hace es una ecuación simple, se resta la cantidad superior a la cantidad, se le resta la cantidad menor a la cantidad superior y ese número restante es el excedente que utilizaremos para generar una fila o una columna ficticia. ¿Cómo sabemos cuándo se tiene que generar una fila o una columna ficticia? Primeramente, si la cantidad de la demanda es superior a la cantidad de la oferta, se genera una oferta ficticia, es decir, se genera una fila con valor por cero, ficticia, el cual toma el valor de ese excedente que le hace falta a la oferta para poder cumplir con las necesidades de la demanda. Caso contrario, si la oferta es superior a la demanda, se hace lo mismo pero a la inversa. Se genera una demanda ficticia, es decir, una nueva columna, y a esta se le agrega también un valor de cero, pero al fondo, en su valor como columna, para la demanda se le otorga el valor sobrante de la oferta existente. En este caso, esta ecuación es una ecuación desbalanceada en la cual la demanda es superior a la oferta y el valor restante es de 4. Por lo tanto, identificamos a la fila falsa, a la fila artificial, la fila falsa la identificamos como SF. S sub F. Y en las casillas se le agregan valores de 0. Y ahora, la oferta que presenta esta fila ficticia es el valor 4 que tenemos ahí al final, el resultado del balance. Ahora, la sumatoria de los valores de la oferta deberían ser iguales a los valores de la demanda. Después de haber completado esto, se tiene que hacer lo siguiente, y es identificar cuál es el elemento en la ecuación el cual presenta la mayor penalización. ¿Cómo se hace este trabajo? Tanto para las filas como para las columnas se tiene que hacer una resta, donde se resta el número menor por otro número menor. Comenzaremos primeramente a hacer esta ecuación para enseñar por las columnas, donde la primera iteración es la iteración A. Esto consta de varias iteraciones y un dato importante
ningún valor en la columna o resultados pueden ser menores que 0, tienen que ser mayor o igual a 0. Aquí los valores menores son, en la primera columna D1, tenemos que el primer valor menor es 0 y el valor 2. Entonces 2 menos 0 da 2. Marcamos la primera iteración y el valor, que es 2. En la segunda columna se hace el mismo procedimiento. Se resta el valor menor por el otro valor menor. Tiene que ser siempre 2. Para poder hacer las ecuaciones en estas tablas, tiene que haber mínimo 2 filas y columnas para hacerse los trabajos, los cálculos. En esta columna, los valores son 0 menos 1. En este caso, el orden es 1 menos 0. Da 1. Y al final, en la columna, es 0 menos 8. 0 menos 0. 0 menos 0. Que da 0. Bueno. Ahora, para la parte de las filas, marcamos cuál es la iteración. En este caso, seguimos con la iteración A. Y empezamos a calcular. Es el mismo procedimiento. El valor menor se le resta al otro valor menor. Tienen que ser mínimo 2. Entonces se resta 5 menos 1, 4. 0 menos 2, 2. Siempre positivo. 0 menos 0, 0. Ahora, aquí cómo aclaramos cuál es la penalización. En estos ejercicios la penalización se da por el número más alto que se encuentre después de hacer estos cálculos en las columnas y las filas. En este caso, tenemos que la penalización de esta primera iteración es el número 4. Por lo tanto, la fila que se encuentra es la primera fila en la que tenemos que empezar a hacer el cálculo. Primeramente, ya identificamos la fila que vamos a utilizar. Ahora, en esa fila debemos ubicar cuál número es el menor. En este caso, tenemos claro que el número es el 1. Identificamos la demanda de esa columna, son 10. Identificamos la cantidad de recursos que proporciona la primera fila, que son 12. Y le restamos la cantidad de la demanda a la cantidad de los recursos existentes. Como en este caso, la cantidad de recursos existentes llena la cantidad de la demanda, cumple con la demanda, la parte de la demanda se tacha. Y se le restan 10 a la cantidad de recursos. Entonces, en este caso, como ya la demanda existente en esta columna fue cumplida, se tachan sus valores. Y lo que se pudo extraer de los recursos para cumplir con la demanda se colocan en la ubicación del número que utilizamos anteriormente. Aquí se mandaron solo 10 unidades. Este proceso debe repetirse nuevamente. Por lo tanto, se hace hasta que se puedan tapar todas las casillas. Así que vamos por la segunda iteración. Se hace el mismo procedimiento. Que no se olvide siempre tener un control sobre la cantidad de demanda y la cantidad de recursos existentes en las filas y en las columnas. Una recomendación es utilizar unos identificadores desde los cuales poder agregar los valores. Ya sabemos que, por ejemplo, aquí el valor original de D1 en la demanda es 10. El valor original de la demanda de la segunda columna es 10.
Lo mismo con la tercera columna. En este caso, como la demanda de la segunda columna ya fue satisfecha, se tacha. Ya se cumplió. Ahora sí, comenzamos con la siguiente iteración. Hacemos lo mismo, una resta, que lo cual se tiene que repetir. Ahora, ignorando el segundo elemento. 2 menos 0 sigue siendo 2. Esto se ignora. 0 menos 0 da 0. Y para el apartado de las filas, se hace también la misma marca. Se recuerda la iteración. Se recuerda todavía el valor de esto. Primeramente se saca el cálculo. Ya no podemos contar con el número 1, que era el valor menor que se utilizaba anteriormente, porque ya tiene un valor de los recursos imbuidos. Por lo tanto, se tomará en cuenta el 8 y el 5. Ahora se restará 8 menos 5, lo cual da 3. Se hace lo mismo con la segunda fila, que es 2 menos 0, igual a 2. Y la tercera fila es 0. No se toma en cuenta todavía. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la penalización más alta en esta ocasión? El número 3, porque sigue siendo más elevado que el número 2 de las filas y más elevado que el número 2 y el número 0 de las columnas. Ya habiendo sacado cuál es el valor más elevado, se busca en esa fila nuevamente cuál es el valor menor. En este caso vemos que es el número 5. Por lo tanto, ya vemos qué demanda le puede ofrecer el número 12, la fila 1, a la columna 1, el primer número. Recordando que en la primera fila quedan son 2 unidades, después de haber utilizado 10, solamente pueden pasarse 2 unidades. Y a la demanda de la columna se le restan 2. Columna 1 pasa a ser de 10 a 8. Y se repite la iteración. Ahora, se hace lo mismo, se pone la iteración número C, clasificada como C, en la que se vuelve a buscar un valor, el cual puede utilizarse en la tabla. Entonces se hace lo mismo, 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Se repite el mismo trabajo en la parte de las columnas, en la parte de las filas. Se le clasifica para reconocerlo. Vemos que en la primera ya no se puede hacer este trabajo. Ya los dos valores, tiene que haber un mínimo de 2 valores, no existe. Pero en la segunda sí. En la segunda fila se puede hacer. Queda como 2. En la tercera fila se puede hacer y queda 0. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando hay un empate entre los valores de las penalizaciones, en este caso el 2 en la fila 2 y el 2 en la columna 1, se busca cuál de los dos proporciona la posibilidad de exportar la mayor cantidad de recursos, es decir, los valores de las filas, y cumplir con la demanda de las columnas. En este caso tenemos que, si utilizamos en la columna, en la fila 2, buscamos los valores menores más cercanos, tenemos el 0. Siempre debemos buscar el valor menor para poder agregar la mayor cantidad de recursos que se encuentren en la oferta. Y tenemos que para la columna también tenemos un valor de 0. En este caso, ¿qué es lo que nos conviene más? Primeramente, tenemos esta oferta de la fila 2 intacta y podemos sacar la mayor cantidad de recursos de una sola vez. En estos ejercicios tiene que buscarse la forma de poder extraer la mayor cantidad de recursos dentro de las ofertas al menor precio posible.
Entonces, en este caso, tendríamos que utilizar los resultados de la fila 2 en la columna D3. Entonces, aquí, en la columna D3, la cual no ha sido satisfecha todavía, se le agregan los valores que piden. Son 10 unidades. La fila 2 proporciona 14. ¿Qué sucede? Se cumple con la demanda, se le da 10 unidades a esa casilla y se tacha. Ya tenemos que la columna de 3 es igual a 0, se cumplió. Y de la segunda fila quedan solo 4 unidades. Mientras se tachan el resto de casillas, porque ya se satisfació la demanda. ¿Qué nos queda? Ya no hay columnas, ya no hay filas, solo quedan esta columna, pero esto no va a hacer competencia con ningún otro valor de la tabla. Por lo tanto, se aplica la asignación directa. Sabemos que en la fila 2 quedan 4 unidades y el valor más cercano de la fila 2 es el número 2, es el único disponible. Las 4 unidades restantes de la fila 2 se le aplican. Por lo tanto, esas 4 unidades que están aquí pasan para acá. Esto ya queda tachado, esto ya queda tachado. Ya esos valores están en 0. Y los valores ficticios de la fila 3, del recurso falso, pasan a formar parte del cuadro, llegando también a 0. Ahora, después de haber realizado todo esto y haber ubicado los valores de los recursos en las casillas posibles dentro de la tabla, se hacen los siguientes pasos. Después de haber llenado los valores de la tabla, lo que hacemos es identificar qué recursos se distribuyeron en qué tablas, en qué columnas. Por lo tanto, sabemos que S1, este espacio se marca ya, esto no se usa. Y hacemos lo siguiente. Sabemos que S1 le sorteó recursos a D1 y a D2. Por lo tanto, tenemos D1, D2. Y sabemos que la fila 2 le sorteó recursos a D1 y a D3. Entonces, se identifica S2, D1 y D3. Aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Los valores encontrados originalmente dentro de la tabla son costos. Los valores que es el 1, el 8, el 5, estos valores son costos. Estos son recursos o unidades de valor que se le aplican a las ubicaciones a las que se le proporcionan dichos recursos. Estos funcionan dentro de las empresas para poder especificar en qué lugares se pueden enviar la mayor cantidad de recursos gastando la menor cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con esto? S1 por D1. Multiplicamos la cantidad de costo por la cantidad de recursos que fueron enviadas a esa casilla. Por lo tanto, esto es igual a 5 por 2. Y S1 por D2 es igual a 1 por 10. En la segunda fila, 2 por 4. En la última parte de la fila es 0 por 10. Y aquí empezamos a sacar los resultados. 5 por 2 son 10. 1 por 10 son 10. 2 por 4 son 8. Y 0 por 10 es 0. Todo el número multiplicado por 0 da 0. ¿Qué tenemos aquí? Ahora para definir la cantidad de dinero que se está rescatando,
se debe hacer una sumatoria para saber el costo de enviar recursos a esos lugares en específico. Entonces tenemos que se hace una sumatoria de los valores de SI, o los valores de las filas, multiplicado por los valores de las columnas, o de I, y esto da igual a 10 más 10, 20, más 8, 28. Ese es el costo de enviar recursos a esas zonas. Si se hace la pregunta de por qué no se está tomando en cuenta a la fila ficticia, es porque realmente no proporciona ninguna ganancia a la empresa o a la unidad en la que se está empleando. Ese valor no existe, no genera ganancia. Por lo tanto, en las ecuaciones, según el método Vogel, no se toma en cuenta para saber el valor final del costo por enviar los recursos a las ubicaciones designadas.